Hola gente, bienvenidos, soy Bruno, su anfitrión de Bien Piola Podcast. Muchísimas gracias por las visualizaciones que estuve recibiendo. Hoy vamos a estar trabajando un caso también del periodo de la Guerra Fría. Sobre todo tiene que ver con la carrera espacial. Creo que este va a ser uno de los últimos casos. Quedarán muy pocos. Voy a hacer un video prontamente sobre el accidente de Chernobyl, como para tocar del otro lado. Hasta ahora vimos 3 videos estadounidenses. Ahora vamos a ver este que tiene origen en Italia. Tocaré Chernobyl porque es una referencia más que obvia histórica. Y después ya cambiaremos de tema, saltaremos posiblemente a otro país, a otra etapa histórica o a otro tipo de caso. También se viene Halloween y me gustaría hacer algo respecto a la ocasión, ¿no? Hacer un top de películas, contarles sobre algún libro que me guste, que estaría bueno que lean. Pero ahora nos vamos a centrar en un caso que es justamente en este periodo de desarrollo, de competencia entre dos grandes potencias, de Rusia de un lado, Estados Unidos del otro. Y vamos a estar analizando un hecho que atañe a dos hermanos italianos. Sin más demora, entramos en el análisis. Este video podemos llamarlo o denominarlo SOS del espacio, aquellas llamadas que nadie debió oír. Y justamente creo que este es el título que le cabe a la historia que estoy por referir. Imaginemos que una noche tranquila apagamos las luces, ponemos nuestros oídos al mundo y escuchamos algo que no proviene del planeta. No es un satélite, no es una emisión conocida, sino un grito antiguo desde el espacio. Así comenzó una de las historias más extrañas y discutidas de la era espacial. Las llamadas que aseguraron recibir los hermanos Giudica Cordiglia. Hoy recorreremos paso a paso cómo dos radioaficionados italianos aseguraron que desde su casa en Turín interceptaron señales de auxilio emitidas del espacio profundo. Analizaremos qué grabaron exactamente y en qué contexto tecnológico y político se desarrolló esa hazaña, y qué teorías surgieron y qué dicen los escépticos. Al final intentaremos responder, ¿fueron voces reales desde el cosmos o una leyenda ingeniosa nacida en el secretismo de la Guerra Fría? Para poder entender lo que fue captado, primero hay que conocer quiénes fueron los que lo captaron. Tenemos que hablar de Aquiles y de Giovanni Giudica Cordiglia, los hermanos Cordiglia. Aquiles nació en 1933 y Giovanni en 1939. Desde muy jóvenes, ambos sintieron pasión por la radio, los circuitos y la exploración técnica. En la ciudad de Turín de los años 50, con recursos muy modestos, pero con mucho ingenio, comenzaron a construir receptores, antenas y algunos sistemas de escucha caseros. Con el lanzamiento del Sputnik 1 el 1 de octubre de 1957, la carrera espacial se volvió un hecho tangible. Los hermanos sintieron que no podían estar al margen. Si Rusia enviaba señales al espacio, ellos podrían escucharlas. Entonces ubicaron su base de operaciones en un antiguo búnker alemán en las afueras de Turín, al que llamaron Torre Bert. Allí instalaron antenas adaptadas, equipos de grabación y una red improvisada para poder captar transmisiones débiles del espacio remoto. No era trivial. A fines de los 50 y principios de los 60, la tecnología necesaria para hacer escuchas espaciales solo estaba en manos de agencias estatales con grande presupuesto. Ellos lo hacían con piezas recicladas, tubos, amplificadores y muchísima paciencia. Con ese escenario empezó su travesía como oyentes del espacio. Con el tiempo y mucho esfuerzo, los hermanos lograron captar emisiones consideradas legítimas, señales del Sputnik, del programa Explorer de los Estados Unidos y transmisiones telemétricas de satélites. Estas primeras escuchas les dieron credibilidad técnica, podían distinguir pitidos regulares, fluctuaciones de frecuencia, ruido de fondo, señales que trataban de decodificar. Así, en su ámbito, se ganaron reconocimiento entre radioaficionados, sabían dónde apuntar, a qué frecuencias prestar atención, cómo filtrar interferencias terrestres y cómo amplificar señales débiles. Esta experiencia creció hasta poder permitirles intentar algo mucho más audaz, escuchar lo inesperado. Y fue en esa zona fronteriza entre la normalidad espacial y lo desconocido donde aparecieron las llamadas que los hicieron famosos. Veamos ahora las grabaciones más célebres que los hermanos, o al menos en su narrativa, hicieron públicas a partir de 1960 hasta 1961. El 28 de noviembre de 1960 reciben el primer SOS en Morse.
Según su relato, esa noche estaban escuchando frecuencias soviéticas cuando detectaron, tras mucho ruido, una secuencia clara en código SOS. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Lo peculiar de esa señal es que parecía moverse, aumentando su distancia. No correspondía a ningún satélite conocido ni a una emisión terrena. Los hermanos pensaron que pertenecía a una nave que se desprendía de la órbita terrestre. En febrero de 1961, recibieron una respiración entrecortada acompañada de sonidos humanos. En otra sesión nocturna afirmaron escuchar, bajo el estruendo de señales interplanetarias, lo que interpretaron como una respiración agonizante, jadeos y gritos. Para ellos no cabía otra interpretación que alguien atrapado en una cápsula espacial con pocas reservas de oxígeno. Posterior a esta sesión, consultaron con un cardiólogo que fue llamado para analizar esas grabaciones y, en un informe difundido por este, declaraba que esos sonidos se asemejaban a un latido cardíaco acelerado y a una respiración dificultosa. En mayo de 1961 recibieron los hermanos voces en ruso pidiendo ayuda. Quizás la más escalofriante de sus declaraciones data del 17 de mayo de 1961, en donde los hermanos afirmaban haber recibido una transmisión en ruso, donde se escuchó una voz que decía que las condiciones de la nave empeoraban y que el mundo nunca sabría de ellos. Lo llamativo, esa llamada no coincidía con ninguna misión oficial soviética anunciada, y en registros públicos no había constancia de una cápsula tripulada en esos días. Para los hermanos, era la prueba de que algo había sucedido sin reconocimiento oficial. A lo largo de los años, los hermanos Giudica Cordiglia publicaron más ejemplos. Una transmisión donde se refería a una cápsula que habría dado 3 vueltas a la Tierra antes de reingresar justo antes del vuelo de Gagarin, un incidente donde una mujer astronauta afirmaba que la reentrada a la Tierra la estaba quemando, señales de socorro que se perdían en el espacio profundo como si la nave estuviera alejándose sin destino. Estas grabaciones se volvieron la base del mito de los cosmonautas perdidos o de los cosmonaut, una teoría conspirativa que sostiene que la Unión Soviética enmascaró misiones fallidas con tripulación que no regresó. Para poder valorar todas estas afirmaciones, primero conviene entender el contexto de la época. Durante la Guerra Fría, el programa espacial soviético operaba bajo una capa de sigilo extremo. Muchos proyectos militares, experimentos científicos y lanzamientos eran considerados secretos. No todos los fracasos eran divulgados. El éxito de Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, fue presentado como un hito histórico. Pero algunos teóricos han sostenido que Gagarin no fue el primer humano en orbitar, sino el primero en regresar exitosamente. Esta narrativa sostiene que misiones anteriores podrían haber muerto o perdido tripulación, y la URSS las habría encubierto. La teoría de los cosmonautas perdidos ha circulado desde la década de 1950 y 60. Esta teoría incluye nombres, fechas y grabaciones presuntamente interceptadas por radioaficionados que nunca han sido confirmadas por fuentes oficiales. Pero el solo hecho de que existiera un olor al secretismo no implica que todas las grabaciones sean verídicas. Debemos analizar las pruebas y los argumentos críticos. Algunos programas espaciales no tripulados también generaban emisiones telemétricas o fallas técnicas que podrían producir ruidos extraños, sumado a las interferencias tierra-tierra, señales de radio comunes, ecos de estaciones terrestres, errores técnicos, incluso intencionalidades propagandísticas que pueden producir falsos positivos. Además, los documentos divulgados por los soviéticos tras la caída de la URSS no confirman misiones humanas secretas perdidas en el espacio. No hay archivos firmes ni testigos confiables que respalden la idea de que existieron cosmonautas muertos, al menos no con las características dramáticas atribuidas por los hermanos. Quienes interpretan los registros soviéticos modernos tienden a descartar la mayoría de las reclamaciones o a atribuirla a malos entendidos de interpretación o incluso falsificaciones deliberadas. Sin embargo, los hermanos Giudica Cordiglia no quedaron en el anonimato. Con sus grabaciones y sus historias suscitaron cobertura mediática, curiosidad internacional y debates entre científicos, historiadores espaciales y escépticos. Ahora bien, ¿qué argumentos se esgrimen a favor y cuáles en contra de esas grabaciones? La primera a favor es la calidad técnica de algunas grabaciones. Los hermanos aseguraban que las señales tenían una estructura reconocible, patrones de modulación, variaciones de frecuencia coherentes
y cambios de intensidad que sugerían movimiento en el espacio. Además, en el 2008 el escritor Chris Hollington entrevistó a un ex funcionario de la KGB que declaró que los Judica Cordiglia habían sido objeto de atención de los servicios soviéticos. Según ese testimonio, los hermanos habrían sido seguidos y advertidos. Además de esto, los silencios oficiales. Los defensores argumentan que el hecho de que no haya pruebas directas que confirmen o desmientan estas misiones secretas juega a favor de las teorías conspirativas. Si la URSS quería ocultar estos hechos, lo habría hecho muy bien. Los argumentos de los escépticos fueron los siguientes. Primero, las inconsistencias técnicas y lingüísticas. Se ha observado que muchos de los audios no siguen protocolos de comunicación espacial soviéticos, no identifican nombre de nave o estación, no usan jerga técnica precisa, hay frases incongruentes, errores de gramática que no parecen típicos de cosmonautas o de control de misión real. La falta de confirmación externa. Si esas misiones secretas hubieran sido reales, otros radiotelescopios y estaciones de seguimiento podrían haber captado los rastros, pero no hay registros fiables que coincidan con las fechas y áreas señaladas por los hermanos. Algunos expertos proponen que las señales podrían provenir de otras transmisiones terrestres sumamente débiles, rebotes o señales de aviación. En algunos casos podrían ser montajes deliberados para reforzar la fama de los hermanos. Investigaciones posteriores sostienen que una vez que los hermanos hicieron pública una consideración sensacional, tuvieron que continuar alimentando la narrativa para no perder credibilidad ante sus seguidores. Esa presión pudo llevar a sobreinterpretaciones. Más allá de la veracidad absoluta de sus reclamos, los hermanos Judica Cordiglia dejaron una marca en la cultura de la exploración espacial y la radioafición. Se volvieron símbolos de la fascinación humana por lo desconocido, ciudadanos comunes intentando escuchar al cosmos. Su historia alimentó decenas de artículos, programas de misterio, documentales y debates sobre hasta dónde puede llegar el secretismo estatal. En Italia aparecieron en programas de televisión, ganaron concursos e incluso recibieron invitaciones para visitar instalaciones espaciales. Algunos discos históricos e introducciones de relatos de conspiración los citan como los precursores de la idea del cosmonauta perdido. Hoy, con los archivos soviéticos parcialmente desclasificados y con grandes avances en historiografía espacial, el consenso dominante favorece una interpretación crítica. Muchas de sus afirmaciones no tienen respaldo documental definitivo, pero la fascinación persiste. Entre los entusiastas del espacio, de las conspiraciones y del misterio, los hermanos Judica Cordiglia continúan siendo figuras icónicas de una frontera entre lo conocido y lo no verificado. Entonces, ¿fueron esos gritos al vacío voces humanas reales atrapadas en el espacio? ¿Simplemente una ilusión técnica o una leyenda bien armada? Al día de hoy no hay ninguna respuesta definitiva. Para los partidarios de los hermanos, rompieron el monopolio gubernamental de la escucha espacial con recursos humildes. Para los críticos, sus grabaciones fueron producto de sobreinterpretaciones, errores técnicos o quizá un estímulo para alimentar una fama construida. Lo que sí es real es que durante décadas esas grabaciones nutrieron nuestra imaginación. Nos hicieron preguntarnos si más allá de la atmósfera existe no solo silencio, sino historias olvidadas, misiones ocultas, voces perdidas. Quizá nunca sabremos si el grito de auxilio que escucharon en Turín provenía de una cápsula en agonía o de un eco de la Tierra, pero la historia de los hermanos Judica Cordiglia nos recuerda que la exploración espacial no es solo cohetes y estaciones, también es oídos abiertos, preguntas incómodas y el deseo de escuchar lo que nadie nos ha dicho. Bueno, gente, hasta acá el video del día de hoy. Vuelvo a decir, me gusta este tipo de contenido, me gusta compartirlo con ustedes. Estoy pensando en comenzar con otros temas. Me gustaría que me comenten, me gustaría que me hablen. Les pido por favor que se suscriban, que le den me gusta al video, que si les gustó por favor háganlo circular, que circule. Y muchísimas gracias por haberme seguido hasta acá. Les juro que me estoy esforzando por subir videos de buen contenido. Muchísimas gracias por las visualizaciones. El video de lo liminal de McCarthy tuve 3 visualizaciones, medio que me tiré para abajo, me sentí mal. Después el que le sigue, La otra rubia de Hollywood, me encantó hacer esa investigación, tuve 13 visualizaciones, me levantaron el ánimo.
Me gustaría tener más visualizaciones, obviamente, pero también me gustaría escucharlos a ustedes, que me puedan hablar y me puedan decir, mirá, cambia esto, modifica esto. Muchísimas gracias por haberme seguido hasta acá. Suscríbete, comentá, dale me gusta. Muchísimas gracias.